Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales y que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión sobre qué tanto riesgo corre Gustavo Petro en un país como Colombia, donde han asesinado a 5 candidatos presidenciales que en su momento coincidían en un propósito: darle una transformación política a este país gobernado por 5 o 10 familias que han convertido nuestra nación en un modelo de gobierno de dictadura familiar. Una dictadura familiar que se resiste a abandonar el poder, y eso le ha costado al país un desangre que realmente no tiene presentación ni antecedentes en el continente americano. Una guerra fratricida donde los pobres se matan con otros pobres. Una guerra de pobres contra pobres. Y en eso coincidían 5 candidatos ya asesinados en este país. Y por eso no está de más ni sobra darle importancia a unas palabras que dijo el señor Néstor Humberto Martínez a través de la revista Semana. Uno no sabe si es advertencia o es amenaza, además que no es el autor de esa frase de Petro nunca será presidente. En esas palabras también las ha dicho la senadora Paloma Valencia y la han dicho otras figuras muy representativas del partido uribista, del partido de gobierno Centro Democrático, pero también tienen puntos de coincidencia en voces de paramilitares en este país, que siempre dicen a 4 vientos, personas que están relacionadas con el paramilitarismo, coinciden con este señor Néstor Humberto Martínez, coinciden con el uribismo, coinciden con las figuras más representativas del Centro Democrático, coinciden cuando dicen Petro nunca será presidente. Bienvenidos. Una gran controversia se dio en las redes sociales luego de que la revista Semana publicara en su portada la imagen del exfiscal Néstor Humberto Martínez con la frase Petro nunca será presidente. Las palabras del exfiscal habrían pasado desapercibidas si no es porque esa lacerante frase retumbó semanas antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y volvió a escucharse de parte de un expresidente días antes del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces no es cosa que uno tiene que pasarla por ahí desapercibida, ¿cierto? Ahora, sumado a lo anterior, colombianos en redes empezaron a recordar y a relacionar al exfiscal Martínez con el triste desenlace que desencadenó en los aún no aclarados suicidios con cianuro de 2 testigos claves contra Martínez Neira en el escándalo de Odebrecht, el acto de corrupción más grande de la última década en el país. El senador de la bancada decente, Gustavo Bolívar, de inmediato rechazó las palabras del exfiscal Martínez diciendo lo siguiente en Twitter: esto que le dice Néstor Humberto Martínez a Gustavo Petro se lo dijo un expresidente a Luis Carlos Galán antes que lo mataran. Están pasando del miedo a la amenaza, puntualizó el senador. No son solo coincidencias, ¿no? Muchas voces de alerta en la red social Twitter, las que consideran lo de Martínez un macabro plan para cegar la vida del líder progresista y aspirante presidencial Gustavo Petro. Al respecto, Olman Zapata Flores dijo lo siguiente. Él dijo: es de mucho cuidado lo que afirma este corrupto Néstor Humberto Martínez contra Petro. Eso mismo le pronunciaron a Luis Carlos Galán antes de asesinarlo. Qué vergüenza para su padre Humberto Martínez, un gran colombiano que siempre defendió desde el humor al pueblo colombiano.
Esas son expresiones que se dieron en redes. Fueron muchas las expresiones en las redes sociales que no hay que pasar desapercibidas, porque se ha repetido tanto eso de que Petro no será presidente. ¿Quién decide eso? Los que han dirigido este país, que han estado relacionados con la muerte, o lo decide el pueblo en las urnas. ¿Acaso ellos son pitonizos para saber qué va a suceder? ¿O es tanta la confianza que tienen sobre el control de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, y sobre los territorios con grupos al margen de la ley que conducen a muchas personas indefensas a votar por el que diga Uribe? Eso ha sucedido aquí en este país. En Colombia han asesinado a 5 candidatos presidenciales. Por eso uno no puede pasar esto por desapercibido. En Colombia asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Lo asesinó esa oligarquía que todavía gobierna este país. Se han ido heredando el poder. Asesinaron a Jaime Pardo Leal, líder candidato presidencial de la Unión Patriótica. Asesinaron a Carlos Pizarro León Gómez, que era candidato presidencial por la Alianza Democrática M19. Asesinaron a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial y líder de la Unión Patriótica en su momento. Asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, conservador y fundador del Movimiento de Salvación Nacional, que también buscaba una transformación política en su momento, una persona que se transformó primero a sí misma antes de proponer el cambio que él quería para el país, porque tampoco podemos desconocer que el señor Álvaro Gómez Hurtado, antes de fundar el Movimiento de Salvación Nacional, era también uno de los grandes oligarcas peligrosos de este país, pero se transformó. La gente tiene derecho a cambiar. Entonces, ¿por qué repiten tanto que Gustavo Petro no será presidente? ¿Le irán a montar un falso positivo? ¿Le estarán transformando la justicia y uno no se ha dado cuenta para meterlo a la cárcel? O sea, ¿qué está pasando en este país? ¿Por qué no dicen Sergio Fajardo nunca será presidente? ¿Por qué no dicen Paloma Valencia nunca será presidente? O Lafouré, o Abelardo de la Espriella, o Macías, por nombrar los presidenciables de ellos, ¿no? Que dicen ser presidenciables. Porque siempre esa frase la utilizan de la misma manera que la usaron contra Gaitán, que la usaron contra Galán, que la usaron contra Pizarro, que la usaron contra Álvaro Gómez Hurtado, contra Bernardo Jaramillo Ossa, que todos sabemos el triste desenlace de esas personas. ¿Por qué la usan también contra Gustavo Petro? Este país no aguanta más asesinatos de líderes. No estoy diciendo con eso que lo que ha dado a entender el exfiscal es eso, no. Pero es que ya rayan de tanto. Es que esa palabra, esa frase no solamente sale desde la legalidad, entre comillas, amigos del gobierno, sino que también se expresan gente al margen de la ley, gente que está con el paramilitarismo, con las águilas verdes, las águilas negras, amenazan de que Petro jamás será presidente de Colombia. Entonces eso generó una controversia en las redes sociales por los antecedentes que tiene el señor Néstor Humberto Martínez, a quienes muchos lo califican como, después de Uribe, la persona más perversa que tiene este país. Y la gente aprovechó para recordar el tema del cianuro, donde murió Jorge Enrique Pizano, donde murió Rafael Merchán y el hijo de Pizano. Fueron 2 testigos claves que tal vez hoy la historia de Odebrecht fuera distinta, pero la muerte de ellos con cianuro favoreció a Néstor Humberto Martínez, que puso a una de sus dependencias, que era medicina legal, que estaba a cargo del señor Carlos Valdés, a dar un fallo, a emitir un fallo, un concepto médico para lavar la imagen del fiscal, si no es porque un miembro del sindicato de esa entidad obligó a la renuncia de Carlos Valdés y no pasó más nada. Pero lo que buscaba con un dictamen médico era darle fuerza de que el señor Pizano y su hijo se habían suicidado. Hubo un embrollo todo raro ahí,
y eso quedó ahí apagado. Entonces ustedes deben sacar sus conclusiones. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Es en este país realmente pasan cosas que uno no está de más advertirlas. Esperemos que no estén pensando en algo malo contra Gustavo Petro. No estoy diciendo que estén pensando asesinarlo. Pueden haber muchas formas para evitar que sea presidente. Ponerlo preso. Lo pueden hacer. Manejan todas las instituciones y no me diga alguno, no, es que la ley no lo permite. En este país se pasan la ley por lo que ellos quieren. Se inventan fallos y todo eso y hacen, cuando ya quieran, las cortes quieran exonerar a Gustavo Petro, ya han pasado muchos años. Quiero también aprovechar para hablar del señor Raúl Carvajal. Muchos recordarán a este señor, ¿no? Él se estacionaba con ese vehículo ahí en la 13 con séptima, pidiendo justicia. Este señor se enfrentó muchas veces al señor Álvaro Uribe Vélez y a los altos mandos militares para que le dijeran la verdad, pidiendo justicia porque él señala al gobierno de Uribe ser autor material junto con el ejército de haber asesinado a su hijo, que era un cabo del ejército. Lo asesinaron y ese señor luchador, símbolo de la lucha, el señor Raúl Carvajal, recogiendo firmas pidiendo justicia, ha muerto, murió hoy. Ese señor murió. Es triste, porque se fue sin encontrar justicia. Un señor que es ejemplo de la perseverancia. Enfrentó a Uribe. Por ahí en las redes sociales hay muchos videos donde está insultando a Uribe, pidiéndole justicia, diciéndole lo que muchos colombianos quieren decirle al señor Álvaro Uribe Vélez, que se quitó un enemigo más. Prácticamente que este señor era enemigo de Álvaro Uribe Vélez, pero un enemigo con justicia, porque él quería que le dieran claridad sobre el asesinato de su hijo. Él responsabiliza a Álvaro Uribe Vélez y a las fuerzas militares de haberle asesinado a su hijo, que era un militar. Ahora ¿por qué asesinaron al hijo de él? Por no cumplir órdenes que le arrebataban la vida a inocentes para mostrar unas cifras y decir que la seguridad democrática ganaba. O sea, por eso lo asesinaron, porque él no se prestó para los falsos positivos. El hijo de ese señor, que era un cabo del ejército, fue asesinado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y este señor se parcaba por todas partes recogiendo firmas, pidiendo justicia. Señor Raúl Carvajal, mis respetos para usted por su lucha, un ejemplo, y tenga plena seguridad que siempre los que pasamos cuando vayamos al centro y miremos por la 7ª con 13 lo vamos a extrañar ahí, recogiendo firmas. Yo también le firmé pidiendo justicia en el caso de su hijo. No se le olvide seguirnos en las redes sociales, búsquenos en Twitter como @ErnestoNelson, síganos ahí, también búsquenos en Facebook en el grupo Reportero Digital y por supuesto suscríbanse a este canal para que les llegue los mensajes, activen la campana, suscríbanse para que les llegue la campana cuando subamos otro video. Y no se le olvide opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson el Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.